Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad. Hoy vamos a tratar de entender una reflexión que nos tiene que desvelar cuestiones que son muy importantes y que probablemente muchos de nosotros no le prestamos atención. Creo que es de vital importancia para muchos de aquellos que están al principio del camino de la fe y otros que probablemente llevan tanto tiempo que están desconsiderando estas realidades, ¿verdad? La reflexión de hoy está titulada El significado de la comunión con Dios. Y vamos a ver qué es lo que trata de decirnos nuestro Dios y qué significa esto, esta comunión con Dios. Creo que es un asunto importante y vale la pena entenderlo. Dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, perdonadme un momento, a quitar el volumen, ¿sí? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, la comunión con Dios es la vida del alma. Esto creo que es lo más importante que realmente necesitamos entender. ¿Cómo de importante es esta comunión? Y necesitamos entender también cómo se realiza y cuánto significa para mí, ¿verdad? Para nuestras vidas. Dice, no es algo que no podamos entender. Por lo tanto, quiere decir que esta es una experiencia que nos es revelada y que podemos entenderla, ¿verdad? Dice, o que podamos adornar con hermosas palabras, sino algo que nos da la genuina experiencia, ¿verdad? La genuina experiencia de esa práctica de estar unidos con Cristo, con Dios, ¿verdad? Que le otorga a nuestras palabras el valor real. Cuando dice valor real, es decir, cuando nosotros tratamos de hablar, explicar, enseñar la palabra, que sabemos que es vida, en realidad es Cristo mismo, ¿verdad? Dice, esto da valor real a la gente, ¿verdad? Le otorga a nuestras palabras el valor real. Y me acuerdo ahora porque anoche fuimos a visitar una familia que no están de la fe. Ellos son católicos, no practican la fe de ningún modo, ¿verdad? Son católicos por nacimiento, por decirlo de alguna manera, pero no son practicantes, ¿verdad? Y traté de explicarles en poquitas palabras, ¿verdad? Porque hay que saber, hay que ser inteligente, hay que saber hablar, explicar ciertas cuestiones, ¿verdad? Y cuando traté de explicarle asuntos sencillos, pero que son profundos en realidad, quedaba impactado, ¿verdad? Pues eso es lo que trata de decir nuestro Dios, que nosotros cuando utilizamos lo escrito está, porque eso es lo que traté de hacer en todo momento con esta familia, con estas personas, ¿verdad? Dirigirles a lo escrito está, ¿verdad? Ellos saben que nosotros somos adventistas y que, en fin, pensamos, vivimos, entendemos las cosas de una manera distinta, ¿verdad? Que ellos. Yo traté en todo momento, porque hubo un momento en donde él me preguntó, dice, pero vuestra Biblia es igual con nuestra Biblia. Y ahí yo sonreí, ¿verdad? Porque le dije, bien, creo que sé de dónde te viene esta idea, estos pensamientos, ¿verdad? Porque suelen ser populares. Pero le hice una pregunta para que se dé cuenta de lo absurdo de la situación, ¿verdad? Y le dije, pero ¿tú has leído tu Biblia? Dice, no. Entonces, ¿por qué me preguntas si mi Biblia es igual que tu Biblia, si tú no tienes conocimiento de la Biblia? Es verdad, vais a ver que en esta reflexión
termina de un modo que nos tiene que ayudar tanto a aquellos que estamos en el camino de la fe, pero que por alguna razón hemos entrado en una especie de rutina, pero también a aquellos que no están en el camino de la fe y hemos hablado aquí en muchas ocasiones, ¿verdad? Que en realidad nosotros creemos que somos libres, pero no somos libres. Esta reflexión nos ayudará, entre otras cosas, a entender también este asunto. Es que el enemigo de Dios nos utiliza, ¿verdad? Y digo esto precisamente a lo que él dijo, ¿verdad? A esta familia anoche. Me dijeron, pero vuestra Biblia es igual que la nuestra. Claro, esto viene de unos prejuicios, como si nosotros fuéramos los raros. Sin embargo, no se dan cuenta de la contradicción de la situación, que ellos ni conocen la Biblia, ni tienen una fe práctica, ¿verdad? Sin embargo, resulta que los raros somos nosotros. Y esto es un absurdo, ¿verdad? Es una contradicción y hay que entender quién está obrando detrás para que la gente piense y actúe de esta manera, no se den cuenta de la contradicción de la situación. Oye, estoy preguntando a gente que, al menos supuestamente, ¿verdad? Me refiero a nosotros, a mí, a mi familia, ¿verdad? Practicamos la fe, leemos la Biblia y tenemos una fe viva, al menos es lo que creemos. Sin embargo, ellos no, pero los que nos cuestionaban eran ellos. Digo, qué astuto es el enemigo, ¿verdad? Que cómo obra y cómo está jugando con nuestra mente para hacernos creer que nosotros, cuando digo nosotros, ellos, que ellos estén en lo correcto, sin embargo, no tener una vida de fe real, y quien está en lo incorrecto somos nosotros, los que realmente tenemos una vida, o tratamos de tener una vida, ¿verdad? Porque no quiero hablar en términos absolutos, ¿verdad? Porque no hemos alcanzado aún la perfección, ¿verdad? Por lo tanto, os explico esto para que podáis ver cómo obra el enemigo, ¿verdad? Cómo está jugando con nuestra mente, nos hace creer cosas que no son reales. Esta obra lo está haciendo muy bien la televisión en nuestra casa. Una de las cosas que me dijo anoche era que la mujer dijo que ella trabaja en un bar, en fin, y que se vacunó, ¿no? Y le dije, pero ¿te han condicionado de alguna manera? O ella sí se había vacunado y el marido en cambio no, ¿no? Y dice, no, lo hice porque he visto por la tele que dice que hay que vacunarse. Y digo, pero qué absurdo, digo, pero ¿por qué tienes que meter en tu cuerpo un veneno, verdad? Cuando no hay necesidad, o sea, ni siquiera había estado infectada ni nada por el estilo. Digo, no te das cuenta que es ridículo, ¿verdad? Pues esto es lo que está haciendo la tele con nosotros, ¿verdad? El enemigo está utilizando todos los medios que tiene a su alcance para jugar con nuestra mente, ¿verdad? Y hacernos creer cosas que son absurdas. Si pararíamos un poquito a reflexionar, nos daríamos cuenta que no tiene sentido. Estamos actuando como robots, sobrepasando por encima de la lógica, de la racionalidad, ¿verdad? Pues así obra el enemigo, mis queridos hermanos. Por eso digo yo que por eso trato de explicaros que cuando aquí dice que la comunión con Dios es la vida del alma, no es algo que no podemos entender o que podamos adornar con hermosas palabras, sino algo que nos da la genuina experiencia, esta vida de comunión con Dios, una vida de práctica, ¿verdad? De fe práctica. Dice que le otorga a nuestras palabras el valor real, que le aporta a la gente valor, ¿verdad? Cuando hablamos no hablamos por hablar, sino equilibrados, de una manera inteligente, racional, con el espíritu, porque eso es lo que trata de decir. La comunión con Dios es la vida del alma. En todo momento el espíritu tiene que actuar, tenemos que permitirle actuar, pero solo puede actuar si estamos en esta comunión. Esta reflexión también tocará este asunto para que podamos entender que cuando no está el espíritu, un otro espíritu sí que está, ¿verdad?
Dice, la comunión con Dios nos brinda una experiencia diaria, como la que acabo de contaros, ¿verdad? Que en verdad hace que nuestro gozo, nuestra experiencia, nuestra alegría de la vida sea completa, ¿verdad? Dice, los que tienen, tenemos que estar muy atentos a cómo está formulado, ¿verdad? Cómo está la frase formulada, el orden, porque tiene toda la importancia. Dice, los que tienen esa unión con Cristo, lo manifestarán en espíritu, en palabras y en obras. Porque, ¿quién tiene que obrar? Si el yo muere, ha de obrar el espíritu, ¿verdad? Es decir, Cristo. Estos son los méritos que Él obra a través de nosotros y es así como nos justifica a través de palabras y obras por medio del Espíritu, ¿verdad? Dice, la profesión no es nada. Cuando dice la profesión, quiere decir el hecho de ir a la iglesia formalmente, hacer cosas formalmente, dice, la profesión no es nada. A menos que de palabra y de hecho se revele el buen fruto. ¿Y de quién es ese buen fruto? Ha de ser del Espíritu, ¿verdad? Dice, la unidad, comunión de unos con otros y con Cristo, ese es el fruto que lleva cada pámpano de la vid viviente, el fruto que lleva cada pámpano de la vid viviente que es Cristo, a través del Espíritu, ¿verdad? Dice, el alma purificada, nacida de nuevo, tiene un testimonio claro y distinto para dar. Y por eso utilicé el ejemplo de esta visita que hice anoche, ¿verdad? Ayer tarde. Y nos quedamos un buen rato porque aunque fuimos por un momento, fuimos a entregar unas ciertas cosas y también recoger a mi hijo de ahí porque estaba con los hijos de esta familia. Estaban ahí juntos, entonces fuimos más bien para recoger a nuestro hijo y dejar algunas cosas a la familia y nos quedamos casi 4 horas hablando. Y aún queríamos más, ¿verdad? Pero se había hecho, nos acercábamos ya casi a las 12 de la noche y dijimos, vale, porque mañana, en fin, es día de trabajo y hay que trabajar, ¿verdad? Pero esto es lo que ocurre. Dice, el alma purificada, nacida de nuevo, tiene un testimonio claro y distinto para dar a la gente. Y eso es lo que pasó anoche, ¿verdad? Partimos de una charla, ¿verdad? Común, normal, y poco a poco entramos en temas de la religión, ¿verdad? Ellos saben que nosotros vamos a la iglesia, ¿verdad? Y tenemos una vida distinta, ¿verdad? Pues partimos y entramos en este tema y no dijeron que no, o sea, participaron, tenían curiosidad, estaban expectantes frente a las cosas que le estábamos contando, ¿verdad? Pues eso nos dice Dios. Cuando eres nacido de nuevo, cuando tu alma está purificada, es decir, está santificada en la verdad, ¿verdad? Porque ¿cómo somos santificados? Purificados. A través de la verdad, que es Cristo, ¿verdad? Y dice, y somos nacidos de nuevo. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu obra a través de nosotros. El yo ya no existe, ¿verdad? Sino que es el Espíritu. Por eso dice, nacido de nuevo. Es el Espíritu el que obra. Y cuando esto ocurre, se da esta situación, dice, tenemos un testimonio claro y distinto para dar a la gente. Y la gente tiene hambre de saber más, ¿verdad? Una de las cosas que les conté anoche, les dije, comprueba cuál es el séptimo día, ¿verdad? Porque me era curioso y decía, pero es que, ¿cómo que no es el domingo? Digo, no, el domingo es el primer día de la semana. Y digo, comprueba porque el San Google lo tiene claro, o sea, ni siquiera te lo voy a decir yo, búscalo tú, trata de entender tú, ¿cuál es el auténtico séptimo día? Y lo vas a encontrar. Lo que pasa que, claro, cuando no le cuenta a nadie esta realidad, dan por hecho que la realidad que tenemos es verdad.
Lo mismo que está pasando hoy en la iglesia también, ¿verdad? Damos por hecho que todo lo que viene desde atrás es verdad cuando Dios nos dice comprobemos los fundamentos constantemente. No demos por hecho nada, sino que se ha de comprobar constantemente los fundamentos de nuestra fe. Estar seguros que aquello que creemos es verdad. Da igual que es una doctrina adoptada o lo que fuera, ¿verdad? Necesitamos estar fundamentados en la verdad de lo escrito está, ¿verdad? Dice, conocer a Dios, y os he explicado qué significa conocer a Dios, y ahora lo vais a entender no porque lo digo yo, sino porque está escrito. Es como tenemos que entenderlo. Y fijaos lo que dice aquí. Conocer a Dios, es decir, estar unidos. Matrimonio, hace apelación al matrimonio. Hemos encontrado textos y esto nos ayuda a entender profecía, ¿verdad? De eventos finales. Y dice, conocer a Dios significa, en el sentido bíblico del término, fijaos lo que dice, ser uno con Él en corazón y mente, estar unidos con Dios. Esta es la boda del Cordero, ¿verdad? El matrimonio y la boda del Cordero, pues de esto nos habla. ¿Y qué significa conocer a Dios? Ser uno con Él en corazón y mente, como Cristo con el Padre, ¿verdad? Constantemente. Dice, conociéndolo por experiencia propia. Y eso es lo que trataba de explicaros antes, que nosotros tenemos que estar seguros de los fundamentos de nuestra fe, porque nosotros los hemos probado. Hemos estudiado y hemos entendido que lo que creo es la verdad y no una verdad contaminada, ¿verdad? Dice, conociéndolo por experiencia propia, manteniendo una comunión reverente con Él como Redentor. Dice, solo a través de una sincera obediencia puede obtenerse esa comunión. Y ahora podéis daros cuenta de por qué en medio de nosotros hay tantas cosas erradas. ¿Por qué creemos lo contrario de lo que el Evangelio nos dice, verdad? Y dice, solo a través de una sincera obediencia, incluido en estudiar los fundamentos de nuestra fe, ¿verdad? Hay mucho en realidad lo que trata de decirnos aquí, ¿verdad? Solo a través de una sincera obediencia puede obtenerse esa comunión, ser uno con Él en corazón y mente, ¿verdad? Donde esta falta, esta comunión, ¿verdad? Esta unión con Dios, dice, donde esta falta, el corazón no es en ningún sentido un templo de Dios. Y ahí tenemos que preguntarnos, si no es un templo de Dios, ¿es un templo de quién? Porque nosotros templos somos. La gran pregunta es, ¿de quién? ¿Quién obra a través de nosotros? ¿Verdad? Esto es clave comprenderlo, ¿verdad? Dice, donde esta falta, el corazón no es en ningún sentido un templo de Dios, sino que es dirigido por el enemigo que está llevando a cabo sus propios propósitos por medio del agente humano. Y ahora entendéis lo que traté de explicaros al principio, ¿verdad? Como la gente cree cosas, ellos creen que están en una posición correcta, pero ¿quién está en realidad obrando a través de ellos? ¿Entendéis lo que está diciendo? Donde no hay una comunión con Dios real, basada en una obediencia, en una experiencia personal, y no somos un templo de Dios. Somos templo, pero no de Dios, sino de otro espíritu. Dice, sino que es dirigido por el enemigo que está llevando a cabo sus propios propósitos por medio del agente humano. Pero esto no pasa solamente con la gente que es fuera de la iglesia, que está en desconocimiento, sino que pasa con todos aquellos que están en la iglesia, pero en error, ¿verdad? Y ahora podemos entender
cómo de importante es comprender la verdad tal como es en Jesús. Porque si no tenemos esta experiencia de la verdad tal como es en Jesús y nosotros creemos cosas erradas, en realidad no somos un templo de Dios. Es decir, Cristo no nos acompaña. Es lo que acaba de explicarnos, ¿verdad? Dicho individuo, y atentos a lo que dice, dicho individuo, cualquiera sean su profesión y sus pretensiones, maestros, doctores de la ley, ¿verdad? No es un templo del Espíritu Santo. Porque cuando está hablando contrario a lo escrito está, en realidad está poseído, que eso es lo que está diciendo. Es dirigido por el enemigo que está llevando a cabo sus propios propósitos por medio del agente humano, que pretende ser maestro de la verdad, doctor de la ley, pero que está predicando contrario a lo escrito está. Por lo tanto, ¿quién habla a través de él? Y las multitudes siguen sin comprobar, sin tener claros los fundamentos de la fe, y sigue esta gente, y esta gente está dirigida por un espíritu maligno. Me refiero a esta gente que está hablando contrario a lo escrito está, ¿verdad? Tenemos que entender los principios, ¿verdad? Los principios. Aquí no estamos hablando de personas, ¿sí? Dice, la experiencia se perfecciona llevando frutos. Es decir, a medida que adelantamos, seguimos el camino, ¿verdad? Acumulamos experiencia y esta experiencia, dice, se perfecciona más llevando frutos. El que no da buenos frutos en palabras y en hechos, en la fortaleza de una norma elevada, ennoblecedora, es un mal árbol. Da malos frutos. Eso es lo que trata de decir, ¿verdad? El fruto que éste lleva es desabrido para Dios. El conocimiento de Cristo que profesa es una falsedad, un engaño. En medio de la iglesia, queridos, espero que podamos entender todas las sutilezas de la palabra, queridos. ¿Y por qué no experimentamos esta comunión con Cristo, verdad? ¿Por qué no experimentamos ese nacer de nuevo? La experiencia, la comunión con Dios, ¿verdad? Porque nuestra vida no es conforme con Dios. Estamos creyendo verdades contaminadas y esto nos lleva a una vida que no es lo que Dios espera y exige de nosotros. Por lo tanto, el fruto que éste lleva es desabrido para Dios. El conocimiento de Cristo que profesa es una falsedad, un engaño. Por lo tanto, no podemos acudir a la boda del Cordero y nuestra naturaleza no puede ser cambiada para poder entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Dice, a la luz del amor de Cristo, el Evangelio es un libro abierto. Cuando dice que es un libro abierto, aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Puedo yo y tú entender el Evangelio? Si de verdad quiero, ¿puedo entenderlo? Claro que sí, mis queridos. Claro que sí. A esto nos invita Cristo. A su Evangelio. Y que por medio de Él mismo en espíritu nos lo revela. No necesitamos nada más. Nada más. Solo la verdad, el Evangelio y la conexión, comunión con el Espíritu. Y el Evangelio es un libro abierto. Esa es la verdadera luz y no la que viene de escuelas y otro tipo de preparaciones, ¿verdad? Que no quiero decir que aquellas son malas en absoluto, pero cuando nuestra fe está fundamentada en aquello y no en lo escrito está y la comunión con Dios, dice, esa es la verdadera luz que Cristo vino a traer al mundo.
Los verdaderos discípulos del Salvador han recibido ese amor que reside o viene de lo escrito está. Es decir, de Cristo en palabra. ¿Entendéis? Lo que necesitamos es a Cristo en palabra y a Cristo en espíritu. Estas dos cuestiones, esa comunión a través de lo escrito está y del espíritu, nos lleva a este amor, porque ese amor, ¿quién es? Dice, los verdaderos discípulos del Salvador han recibido ese espíritu, ese nacer de nuevo. ¿Entendéis de lo que trata de hablarnos? Dice, pero por la luz que Dios me ha otorgado, sé que el mayor peligro de los hombres se encuentra en el autoengaño, en creer saber la verdad, pero que lo que creen es una verdad contaminada, igual que en Edén, ¿verdad? Dice, Satanás está aguardando su oportunidad. Vendrá a los hombres en forma humana y les hablará las palabras más fascinantes. Cuando dice que vendrá a los hombres en forma humana, quiere decir que tomará posesión, lo leímos antes, de personas que tratan de decir que ellos son maestros de la verdad, porque no se les puede contar de otra manera, ¿verdad? Que ellos presentan la verdad, pero que en realidad están tomados por el enemigo, ¿verdad? El enemigo habla a través de ellos. Cuando están hablando contrario con la verdad. Pecamos hasta que Cristo viene, que la profeta no es la profeta, que los eventos finales no son aquellos que nosotros sabemos, que sino que son otros, que entendemos mal y cosas por el estilo. Y esto no, es decir, esto yo os lo he dicho en muchísimas ocasiones. No tenéis que creer a ningún hombre, a ninguno. Tenemos que ir a lo escrito está. Escrito está nos revela la verdad, ¿verdad? Un hombre puede hablar muchas cosas, pero como nos cuenta aquí, nosotros tenemos que estar atentos los frutos que da y el espíritu que habla a través de él, ¿verdad? Porque dice, Satanás está aguardando su oportunidad, vendrá a los hombres en forma humana o a través de los maestros, ¿verdad? Y les hablará las palabras más fascinantes. Los acosará con las mismas tentaciones con que acosó a Cristo. A menos que sus mentes y corazones estén llenos del amor puro, del espíritu. Eso es lo que trata de decir. Porque ¿quién es el amor puro? Dios. A menos que sus mentes y sus corazones estén llenos del amor puro, del espíritu, desinteresado y santificado, ¿verdad? Que Cristo reveló, caerán presa del poder de Satanás y dirán y escribirán cosas extrañas para engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos. Y es justo lo que está pasando hoy en medio de la iglesia. Y aquí está revelado. Cuando no estamos conectados con Cristo, dice, realizarán, dirán y escribirán cosas extrañas para engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos. Y esta gente que escribe, ellos mismos también son engañados. Ellos creen tener la verdad, lo mismo. Tenemos la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos creían tener la verdad, pero es que ellos mismos estaban engañados. Y a través de ellos, porque son maestros, tienen nombre y renombre, fama, y la gente los sigue, pero les escucha y creen lo que ellos dicen y no se aseguran que lo que ellos dicen está escrito. Y cuando estudiamos lo escrito está, si no lo estudiamos con el Espíritu de Cristo, tampoco entendemos. Y es así como hemos llegado en la condición que estamos. Y nos preguntamos, ¿por qué? Y fijaos que aquí nos explica por qué, ¿verdad?
y nos da la solución, ¿verdad? Dice, siguiendo el ejemplo de servicio abnegado de Cristo, que no obró para sí, sino que en todo momento, en toda acción, trató de glorificar al Padre, la ley, ¿verdad? Confiando en sus méritos como si fuésemos niños, dice. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, hemos de creer lo que la palabra nos dice. Por eso, en alguna otra reflexión anterior, la anterior reflexión, estaba hablando, les contaba la historia de esta familia, ¿verdad? Que tenemos las herramientas a nuestra mano, a nuestro alcance, pero por alguna razón extraña, no le damos uso. Y es precisamente porque no somos como niños. No lo creemos, ¿verdad? No lo creemos. Cuestionamos, nos dirigimos a los hombres buscando soluciones en todas partes, menos a Dios, ¿verdad? Dice, siguiendo el ejemplo de servicio abnegado de Cristo, confiando en sus méritos como si fuésemos niños y obedeciendo sus mandamientos, fijaos lo que nos dice aquí, recibiremos la aprobación de Dios. ¿Cuándo? Cuando entraremos en la boda y recibiremos la ropa blanca, esta es la aprobación de Dios y acto seguido, ¿sabéis lo que recibiremos? En el decreto divino recibiremos el Espíritu de Dios, la ley. En esta mente, ¿verdad? Pues de eso nos habla. Nos habla del final del día de la expiación. Recibiremos la aprobación de Dios, es decir, entrada en la boda del Cordero por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo, ¿verdad? Un carácter semejante a Cristo, ¿verdad? Pues recibiremos la aprobación, entraremos en la boda y en la boda se da el decreto divino y recibiremos el Espíritu de Dios. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar, que podamos entender esa profundidad del Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, esta experiencia con el Espíritu, para poder entender lo escrito está y colocar fundamentos reales. Vuelvo a repetiros, y espero que os podáis dar cuenta de la importancia que tiene tener la verdad, entender y vivir la verdad tal como es en Jesús, sin contaminación. Esto es lo que necesitamos. En base a esta verdad seremos santificados y tendremos un carácter semejante a Cristo. Si la verdad es contaminada, no podemos alcanzar esta meta, mis queridos hermanos. Cristo no puede obrar, y espero que podáis entender en todas las sutilezas de lo que trata de decirnos Dios, ¿verdad? Así que oro por vosotros, mis queridos hermanos, y vosotros tenéis que hacer esto también. En la descripción encontraréis el texto en origen, estúdienlo, no confíen en lo que yo os digo, sino que vosotros, partiendo de lo que os he comentado, reflexionad con el Espíritu, con Cristo, y que os revele a cada uno de vosotros la verdad. Dejad de confiar en hombres. No digo de escuchar, sino de confiar. Cuando alguien dice algo, lo tomamos que es así y ya está. No, queridos. No, porque es así como nos engaña el enemigo. Nosotros tenemos que asegurarnos en lo escrito está. Esta es mi invitación, esta es mi oración y petición ante nuestro Padre Celestial, para mí y para vosotros también. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.